Buenas noches, ingeniero Freddy Ramírez. En esta oportunidad, mi grupo integrado por Carlos Enrique Aspa Flores, Enrique del Piero Benítez García, Maciel Marín Arévalo, Jerry Toñez Mayanchi, Diana Lisbeth Oroche Parano y el que le habla, Franco Yorima Vázquez. Voy a exponer sobre geografía amazónica, los ríos, ecosistemas y fases hidrológicas. Para iniciar con la exposición, hablaremos sobre el río Amazonas. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. Contiene más agua que el río Nilo, que el río Yang y el mismo río Mississippi juntos, suponiendo cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. El Amazonas también posee la mayor cuenca de drenaje del mundo, que cubre cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose por varios países. Como ejemplo de estos tenemos a Brasil, a nuestro país Perú, Colombia, Ecuador y pues estos por decir algunos. En épocas de lluvia, el volumen de agua que descarga en el océano Atlántico puede llegar a los 300.000 metros cúbicos por segundo, diluyendo la salinidad del océano a más de 160 kilómetros de la costa. A lo largo de su trayecto, el Amazonas recibe más de 1000 afluentes, entre los que destacan el río Madeira, que es su afluente más caudaloso, y el río Purus, que es su afluente más largo. Este enorme red fluvial es crucial no solo para la biodiversidad amazónica, sino también para el ciclo hidrológico global, siendo un eje vital en el equilibrio ecológico del planeta. El ancho del río Amazonas mide entre 1.6 y 10 kilómetros en su etapa baja, pero esta se expande durante la temporada de lluvias, llegando a alcanzar hasta los 48 kilómetros, incluso más. Este río, que atraviesa Perú, Colombia y Brasil, tiene su origen en tierras peruanas. Para ser más precisos, nace en los Andes arequipeños, en el sur del Perú. Los primeros arroyos que terminan formando el Amazonas provienen del deshielo del glaciar Carhuaz, en Arequipa. Este está a unos 5.597 metros sobre el nivel del mar. Aunque aún existe debate sobre cuál es la fuente más remota del río Amazonas, se sabe que estas aguas forman parte del río Apurímac, que luego pasa a llamarse río N. Posteriormente se convierte en el río Tambo, luego el cual se une al río Urubamba para formar el gran río Ucayali, uno de los ríos más largos del Perú. El río Ucayali deja atrás a los Andes y se adentra en la selva baja del Perú, donde cerca de la ciudad de Nauta se une con el río Marañón, y pues a partir de aquí, de esta unión del río Marañón y el río Ucayali, resulta pasa ya a llamarse Amazonas. Continuando con los datos del río Amazonas, tenemos que corre principalmente a través de Brasil y Perú y forma parte de la frontera entre Colombia y Perú. Tiene una serie de importantes afluentes que provienen de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú. Estos incluyen los siguientes ríos: el río Putumayo, el río Caquetá, Morona, Pastaza, río Tigre, río Napo, Guaguas, Apura, Uruá, Madeira, río Negro, el río Purus y río Xingu, entre muchos otros ríos. El Bajo Amazonas comienza donde las aguas de color oscuro del río Negro se encuentran con las del río Solimões, nombre que se le da al tramo del río Amazonas comprendido entre la antigua frontera de Brasil, Colombia y Perú, y la que después se encuentra en la ciudad de Manaus. Estas aguas corren una del lado de otra sin mezclarse por varios kilómetros debido a las diferencias entre sus densidades, velocidades, temperatura, pH, entre otros factores. El río Amazonas desemboca en el océano Atlántico en un amplio estuario de 240 kilómetros de ancho. La boca del sistema principal mide unos 80 kilómetros de ancho. Debido a sus vastas dimensiones, a veces se le puede denominar el río mar. Ahora entraremos a ríos y ecosistemas, una red vital de agua. La Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, alberga una red fluvial esencial para sus ecosistemas y biodiversidad. Los ríos amazónicos, más que simples cursos de agua,
Conectan diversos ecosistemas y proporcionan hábitats variados, como ciénagas y pantanos, con ciclos de inundación que impactan la ecología. Existen dos tipos principales de río: los ríos de aguas claras o ríos de aguas blancas, que nos provienen de los Andes, que también podemos llamarlos barceas, y los ríos de aguas negras, que se originan en el propio bosque, caracterizado por su agua oscura debido a la descomposición de materia orgánica. Este tipo de río de aguas negras también se lo podemos llamar igapó. Cada tipo de río alberga fauna y flora adaptadas a sus condiciones. Tipos de ecosistemas fluviales. La cuenca amazónica alberga una gran variedad de ecosistemas fluviales, cada uno con características únicas. En esta parte les voy a hablar sobre el río de aguas blancas, el río de aguas negras y los ríos de aguas claras. En los ríos de aguas blancas tenemos como el principal exponente al río Amazonas, como consiguiente el río Madeira y entre otros ríos. Estos se caracterizan por su color turbio debido a la gran cantidad de sedimentos que arrastran, que traen consigo desde los Andes, por ejemplo. Son ríos de gran caudal y profundidad, con aguas ricas en nutrientes y gran diversidad de peces. Los ríos de aguas negras, como el río Negro y el río Nanay incluso, se caracterizan por su color oscuro, resultado de la presencia de taninos y ácidos húmicos provenientes de la descomposición de la materia orgánica en la selva. Son ríos de aguas ácidas y pobres en nutrientes, pero con gran biodiversidad de especies adaptadas a estas condiciones. Ríos de aguas claras. Estos ríos, como el Xingu y el Tapajos, son más transparentes que los ríos de aguas blancas y negras. Sus aguas son más oxigenadas y ricas en nutrientes, lo que favorece la presencia de especies de peces más sensibles a la calidad del agua. La importancia de los ríos en la Amazonía. Los ríos de la Amazonía desempeñan un papel fundamental en la vida de la región, ya que entre estos podemos tener como una de las principales características al transporte de nutrientes. Los ríos transportan nutrientes desde las montañas hasta la llanura amazónica, fertilizando los suelos y sustentando la vida en la selva. Conexión de ecosistemas. Los ríos conectan diferentes ecosistemas, permitiendo el movimiento de especies, de plantas y animales, así como la dispersión de semillas. En este punto ya podemos intuir o inferir en que cuando hay creciente del río, muchas zonas bajas se inundan, muchas zonas bajas de los bosques se inundan. Y esto que trae consigo que los animales, los peces, puedan adentrarse al río, porque este ya está cubierto por el agua. Y lo que hacen es reproducirse, fertilizar sus huevitos y pues aumentar su población. Entre estos, como consiguiente, también llena de nutrientes los espacios que va inundando. Entonces, todos esos nutrientes se quedan en la parte pues, que ha sido inundada, y una vez que el río vuelve a bajar, todos esos nutrientes alimentan y nutren el suelo de estos bosques. Hábitat para la biodiversidad. Los ríos son el hogar de una gran cantidad de especies de peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, incluyendo especies endémicas y algunas en peligro de extinción. Y no podemos olvidar que también los ríos forman gran parte de nosotras, las personas que vivimos en Amazonía. Fuente de alimento y sustento. Los ríos son una fuente vital de alimento para las comunidades indígenas y locales, quienes dependen de la pesca para su sustento. Regulación del clima. Los ríos de la Amazonía juegan un papel importante en la regulación del clima regional y global al evaporar el agua y liberar humedad a la atmósfera. Principales ríos de la Amazonía. Por mencionar algunos, tenemos río Amazonas, el río Negro, río Madeira, río Tapajos, el río Cayali, el río Apaporis, el río Madre de Dios, el río Putumayo, el río Caquetá, y entre otros ríos que podemos encontrar en nuestra Amazonía. Fases hidrológicas. El ciclo hidrológico de la Amazonía es un proceso natural en el que el agua se evapora de los ríos, mares y otras superficies de agua en la cuenca amazónica. Se convierte en vapor, forma nubes. Luego regresa a la tierra en forma de precipitación, o sea, en forma de lluvias.
principalmente pues lluvias que recargan los ríos y humedales. Este ciclo es fundamental para la supervivencia de la biodiversidad de la Amazonía y para regular el clima global. ¿Cómo funciona el ciclo hidrológico de la Amazonía? El ciclo hidrológico de la Amazonía funciona a través de 4 procesos, que estas son la evaporación, condensación, precipitación y escorrentía. Para detallar cada punto, tenemos que la evaporación es el calor del sol provoca la evaporación del agua de los ríos, de los lagos, océanos y océanos en la Amazonía, convirtiéndolo en vapor de agua que asciende a la atmósfera. En la condensación, tenemos que al llegar a las capas más altas de la atmósfera, el vapor de agua se enfría y se condensa, formando nubes. Precipitación: cuando las nubes se saturan del vapor de agua, el agua retorna a la superficie terrestre en forma de precipitación, ya sea en lluvia, en granizo, en nieve, etc. Escorrentía: el agua de la precipitación que no se evapora se infiltra en el suelo, fluye hacia los ríos, lagos u océanos, retornando al punto inicial y volviendo así a completar este ciclo. Este ciclo hidrológico es vital para mantener ecosistemas y la biodiversidad de la región amazónica. ¿Cuál es la importancia del ciclo hidrológico en la Amazonía para el equilibrio del agua a nivel global? La Amazonía desempeña un papel esencial en el ciclo hidrológico global, ya que sus bosques tropicales absorben y liberan grandes cantidades de agua a través de la evapotranspiración, lo que influye en los patrones climáticos y de precipitaciones a nivel mundial. Este proceso es vital para la biodiversidad de la región y para la estabilidad del clima global. La deforestación y los cambios en el uso de la tierra interrumpen este ciclo, reduciendo la formación de nubes y como consecuencia reduciendo también las precipitaciones y contribuyendo al cambio climático. Por ello, proteger y restaurar la Amazonía es crucial para preservar su función reguladora del clima y se insta a tomar acciones para su conservación. Recordemos que cada esfuerzo cuenta en la protección de el pulmón del mundo. La cuenca amazónica como un sistema hidrológico. La Amazonía es dominada por la cuenca del río Amazonas, la más grande del mundo. Esta red fluvial abarca una superficie de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, como ya lo había mencionado anteriormente, incluyendo territorios de 9 países sudamericanos. El río Amazonas, con una longitud aproximada de 6.400 kilómetros, es el principal cauce de esta red fluvial, recibiendo las aguas de cientos de afluentes que recorren la región. El ciclo hidrológico de la Amazonía se caracteriza por una alta precipitación, principalmente proveniente de la evaporación del Océano Atlántico y la humedad proveniente de los Andes. El agua se mueve a través de la selva de los humedales, formando un sistema complejo e interconectado. La Amazonía es una fuente vital de agua dulce de nuestro planeta, albergando el 20% del agua dulce del mundo. Los ríos, lagos y los humedales de esta región son esenciales para la biodiversidad de la vida humana. Fase como aspecto o característica. La Amazonía presenta una gran variabilidad hidrológica con periodos de inundaciones y sequías que influyen en la dinámica de ecosistemas. El régimen de lluvias y la descarga de los ríos varían según la región, la época del año y los eventos climáticos. Como en esta oportunidad podemos ver la gran sequía que ha estado sucediendo en estos últimos meses y la gran inundación que se podría esperar a causa de esta sequía. Los ríos de la Amazonía están interconectados, formando una red compleja que permite el transporte de nutrientes, la dispersión de especies y la regulación del clima. La influencia de los Andes. La cordillera de los Andes juega un papel crucial en la hidrología de la Amazonía, al actuar como una barrera, o sea, como un paredón, por así decirlo, que bloquea la humedad del Océano Pacífico y genera precipitaciones abundantes en la región. Y como último punto tenemos los impactos del cambio climático. El cambio climático está afectando la hidrología de la Amazonía con temperaturas más altas, patrones de lluvia más erráticos y aumento de la frecuencia de eventos extremos como las inundaciones y sequías. La deforestación y la contaminación de los ríos están alterando la dinámica del sistema hidrológico, afectando la calidad del agua, la biodiversidad y la vida humana.
La gestión de los recursos hídricos en la Amazonía es un desafío complejo que requiere una planificación integral para garantizar la sostenibilidad del sistema hidrológico y el bienestar de las comunidades que dependen de él. Eso sería todo hasta el momento y por mi parte doy muchas gracias por su atención.